donde fui a hacer la Splay, había solo chicos de catalán y chicas, así que como extranjero es una manera para mí de conocer más gente y de aprender un poquito de la cultura de aquí, cómo funciona. Y por eso era la motivación primera y cómo entrenan los niños también de fútbol, que son de 7, 8 años, me cuesta un poquito a veces de cómo se comporta, porque en mi país es un poquito distinto. Crec que és depenent del barri, o sigui, perquè jo al GMM, que està a Gràcia, tots són catalans, però a l'associació esportiva Ciutat Vella, multicultural, que flipes, n'hi ha de tot. I com l'associació està aquí, al Raval i tal, i l'altra està a Gràcia, doncs hi ha una diferència. Bueno, creo que cuesta, pero cuesta más sobre el tema del idioma, si no, no es como en general que cuesta. Pero depende del sitio donde estás. Si entra a un sitio donde la gente son más abiertos, que habla bien, te ayudan, sí que a mí no me costaba porque yo fui, bueno, al principio todo el mundo hablaba catalán y yo soy un poquito hablo francés, castellano me cuesta. Pero llegué, había 2, 3 que me dijeron, a ver, nosotros queremos aprender francés. Y tú catalán, pues lo que vamos a hacer es un cambio. Tú hablas solo en catalán y nosotros en francés. Así que a mí no me ha costado tanto. La solidaridad y el trabajo en equipo, que valoran lo que tienen y que, bueno, del niño no hay muchos problemas que como los adultos, porque los niños son más jugadores, abiertos. Pero si desde el principio los enseñamos los valores, es decir, que somos iguales, da igual quien sea, cómo te llamas o de dónde viene, que soy negro, blanco o asiático, que somos iguales, si los enseñamos desde el principio, crecen con esta idea. Hay menos problemas como lo que está pasando, que es el tema de racista y todo esto. Así que creo que será más el principio que dejar que crecen, porque cuando crecen es difícil que cambie de idea, porque ya está en el cerebro. Valorar los compañeros, los extranjeros, las culturas de los demás, respetar a todo el mundo. Si trabajamos esto, creo que en el futuro podemos sacar algo. El respecte, o sigui, el respecte sense dubte. Si no hi ha respecte, no hi ha esplai, o sigui, si no tenim respecte entre nosaltres no funciona res. Crec que si els hi fas entendre ara que tots som iguals i que hem de tenir respecte entre tots, quan creixin ja ho tindran més que mentalitzat i ja està. Mira mi cara, hablo y soy feliz. Si estoy aquí es porque lo pasé bien. Así que si creo que tú también lo pasarás bien, que no tengas miedo ni vergüenza. Yo también lo tenía antes de apuntarme, pero me apunté y no lamento lo que ha pasado. Creo que será una buena idea para ti, para conocerte tú mismo, aprender de los demás, aprender muchas cosas. Será muy divertido. Si te conservo algo es que te apuntas, guay, no dudas. Fes-ho, no t'arrepentiràs. Ja està.